regresamos a España y aquí estamos en el País Vasco. Vamos a conectar con nuestra siguiente ponente. Ella es Eli Urzelay y tiene como ponencia la siguiente. ¿Sabías que la solución eres tú? Tu cuerpo es el mejor instrumento para liberar tus bloqueos que te impiden vivir la vida que quieres. Adelante, Eli Urzelay, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí en este evento, en este congreso. Y no sé si puede ser posible compartir pantalla para poder presentar una presentación que tengo. Sí, factible. Vale, pues vamos para allá. Me tienes que dar permiso, ¿no, Amado? Listo, Vale. listo, ya estamos. Perfecto. ¿Se ve bien la presentación? Un poquito, un segundito. ¿Se ve bien? ¿Lo veis bien todos bien? Vale. Conforme. Bueno. Bueno, yo me voy a presentar. Vengo a hablar un poquito, bueno, a lo que me dedico. Un poquito, espera. Bien. Mi base un poquito es la medicina tradición china. Me he formado soy bióloga también. Tengo una trayectoria de experiencia en la consulta de medicina tradicional china. Y hoy os vengo un poco a contar en qué me baso según la medicina tradicional china y los arquetipos, ¿no?, que tenemos en nuestra forma de ser, ¿sí? Os presento un poco este dibujo para que os hagáis un poco la idea de, según la medicina tradicional china, cómo entiende la naturaleza y lo que somos nosotros también, ¿verdad? Entonces tenemos 5 elementos que también están relacionados con los 5 arquetipos que somos. Entonces, el primer elemento, pues tenemos el elemento fuego, luego tenemos el elemento tierra, el metal, el agua y la madera. Bueno, pues todos estos elementos forman como un sistema que todos están relacionados todos entre sí y a la vez, pues cada uno de estos elementos es un arquetipo que explicaré un poquito, iré desglosando cada uno de los arquetipos que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, según la medicina tradicional china, pues todos esos elementos también se reflejan en la naturaleza, como he dicho. Entonces, podemos ver tanto en los órganos, en las emociones, que también voy a mencionar, en las estaciones, que pues según la estación que somos, ahora por ejemplo estamos en otoño, que es el elemento metal. Luego todo elemento está relacionado con un sabor y con un olor, ¿no? Me voy a centrar un poco en los arquetipos para que entendáis un poco a qué me refiero, ¿no? Venimos a este mundo a experimentar distintos arquetipos que tenemos dentro de nosotros. Entonces, todos tenemos dentro de nosotros los 5, lo que pasa que unos tenemos más desarrollados que otros. Según mi experiencia, pues generalmente un arquetipo es el predominante. Los otros 2 tenemos unos más que son los ayudantes del predominante y luego tenemos 2 que están en insuficiencia, 2 que los tenemos un poquito más flojitos. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a ir viendo que todos los arquetipos nos hacen falta para vivir esta vida, ¿no? Entonces, una persona puede ser optimista, pero no quiere decir que no sea filósofo, sino que lo tiene igual menos desarrollado. Entonces, para mí es importante darse cuenta de lo que uno es, darse cuenta del arquetipo que es y en qué se tiene que basar para que le pueda funcionar en la vida lo que quiere llevar a cabo, para que esté más tranquilo también. Y un poco el poder sustentarte en todo aquello que tú haces en la vida, ¿no? Entonces, como vemos aquí en este diagrama, pues todo elemento está con un elemento que está el fuego con el optimista, el cuidador con la tierra
el arquitecto con el metal, el agua con el filósofo y la madera con el pionero, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, es interesante ver, por ejemplo, que tenemos el elemento sería el elemento madera, ¿no? Como veis aquí, pues he puesto un dibujito de pues, una que va explorando, ¿no? Es un poco la persona pues, inquieta, que busca distintas opciones, la persona que también está en continua expansión de crecimiento, de querer lograr aquellas cosas, objetivos que quiere. También tiene una intención un poco actúa con decisión y determinación, ¿no? Y es importante porque el de la madera es un poco el que investiga distintos caminos y como podéis ver, pues el elemento madera representa un árbol, ¿no? Como bien indica, la madera es un árbol y entonces el árbol con lo que simboliza es un poco la parte, la raíz, ¿no? En donde nos sustentamos en la vida, en el terreno donde implantamos nuestras raíces, pero luego tenemos un tronco y unas flores y unas hojas donde nos nutrimos y está en continua expansión, ¿no? Pues eso, ¿no? El elemento madera. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el elemento madera es aquel que nos permite crecer, a la vez nutrirnos, a la vez buscar nuevos caminos y es un poco el elemento que nos pone foco y rumbo en la vida, ¿no? Es el guía que nos sustenta a buscar nuevos objetivos, ¿sí? Bueno, el elemento madera es muy importante porque nos da mucha fuerza, mucho coraje, mucho ímpetu y bueno, también está relacionado con los ojos, ¿no? Entonces la forma de vivir, de vivir la vida y dónde ponemos nuestro foco en la vida también es ese elemento madera, ¿sí? Es un poco el prisma o el faro, diría, ¿no? Un poco el faro donde nos guía a dónde queremos ir, ¿no? Bien, ese elemento madera es importante, tiene que ser un elemento firme, pero a la vez tiene que tener cierta flexibilidad, ¿no? Entonces, por eso a veces, es un árbol, pero también tiene que tener unas características un poco de bambú, ¿no? Que se pueda amoldar a las tempestades que se le puedan presentar en la vida, ¿no? Entonces tiene que haber cierta adaptabilidad, ¿no? Entonces al medio, a lo que le pueda suceder en la vida, ¿no? Y esa es bueno, en todos nosotros tenemos este elemento madera, entonces en ciertos casos habrá una rigidez que lo podamos reflejar, pues una rigidez en los tendones, en los músculos, y entonces por eso luego os voy a explicar cómo yo trabajo pues, estos elementos y cómo podemos ayudarnos en nosotros mismos a liberar toda esta parte tensional que vamos acumulando, ¿no? Entonces la madera es el que nos da impulso, coraje, pero a la vez también tenemos que tener esa flexibilidad en nosotros, ¿no? Que es importante para no pues eso, ¿no? Si llega una tormenta que se pueda romper el tronco y bueno, pues tampoco es cuestión de esto, ¿no? Luego el siguiente elemento es el elemento fuego, ¿no? Este está muy relacionado con el corazón. Entonces, el elemento fuego, bueno, como aquí bien dice, pues es el que nos transmite calor, ¿no? Bueno, ese es el que expande, es un calor que se expande, que da vida, que luego también donde es la parte emocional, donde rige un poco la espiritualidad y a la vez, bueno, pues como se dice, ¿no? Pues la cara es nuestra expresión del alma, ¿no? Es donde se refleja un poco lo que somos, cómo estamos y según el arquetipo que se refiere al fuego, pues es el optimista, es el alegre, es el que alegra un poco la fiesta de cuando tenemos una reunión de amigos, pues es un poquito es el que pone sentido del humor, el que pues bueno, también son personas que tienen cierto magnetismo, ¿no? Crea mucho magnetismo porque entre su don de palabra, de humor, de que la gente lo pase bien,
bueno, pues permite crear buenos momentos, ¿no? Y que la gente pues, se lo pase pues, un momento agradable, y generalmente pues, tiene una visión muy optimista de la vida, ¿no? Y su don pues, es eso, pues, son personas generalmente alegres, ¿sí? Entonces, como veis, pues generalmente, pues eso, dentro de nosotros también tenemos este arquetipo, el optimista, hasta que a veces pues lo tenemos más oculto, ¿sí? Y entonces, el siguiente elemento a destacar sería el elemento tierra o cuidador, ¿no? Cada uno de estos elementos ellos mismos se nutren unos a otros, ¿no? Entonces, el cuidador es el elemento, como bien dice, pues el que tiene más empatía hacia los demás. Generalmente es una persona con un perfil con mayor compromiso, y generalmente son personas que crean conexiones entre distintas personas, ¿sí? Generalmente ellos, así como el patrón del fuego crea un poco la alegría de la fiesta, estos en cambio lo que hacen es un poco cohesionar distintas personas, son las que entablan las relaciones, ¿sí? Bueno, entonces también generalmente está muy focalizado al cuidador hacia los demás, que esto también luego voy a poner énfasis en que es importante también cuidarse uno mismo, ¿no? El mayor aprendizaje que también tenemos que hacer es el cuidarnos nosotros mismos y bueno, pues luego ya matizaré un poco este tema de la responsabilidad, ¿sí? Entonces el cuidador generalmente está relacionado con el tema digestivo. ¿Por qué? Porque ese elemento tierra que está dirigido, cada uno de los arquetipos y de los elementos está dirigido por un sistema, y este es el sistema digestivo, que es un poco cómo digieres las cosas y cómo asimilas las cosas que te ocurren en la vida, ¿no? Entonces, generalmente son personas con un perfil como muy rumiante, ¿no? Son las personas que le dan y vueltas a las cosas, a veces en un círculo que no llegan a hallar una solución. Entonces, como veis, cada uno de los arquetipos tienen ciertas cualidades, pero si cuando se exceden en esas cualidades, pues a veces pueden ser perjudiciales para ese arquetipo. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio de dar vueltas a las cosas, pero no en un exceso de rumiante, que no damos una solución a las cosas, ¿sí? Y entonces el elemento tierra es muy importante el hallar una solución, ¿no?, a ese pensamiento, porque si no produce un desgaste mental importante, que luego también se refleja a nivel energético en el cuerpo, ¿no? Entonces, porque hacemos un desgaste mental excesivamente. A veces a mí me ha venido gente a la consulta a decir, estoy cansada, y no es un ejercicio físico, pues, sino que es un ejercicio mental el que les está produciendo ese desgaste, ¿no? Y luego tenemos el metal o arquitecto. Este es interesante porque son personas que proyectan una estructura, vienen con una persona que ayudan a tener una estructura en su vida, son muy meticulosas, generalmente son personas que llevan una organización en sus formas de hacer las cosas, las tareas diarias, y bueno, tienen tendencia a la perfección, ¿no? Entonces, como hemos dicho, pues tenemos que regular ese nivel de intensidad en nuestras tareas, ¿no? Entonces está bien hacer bien las cosas, pero no pecar de un perfeccionismo, porque si no también nos puede debilitar, ¿no? Y bueno, como he dicho, pues también tienen facilidad en tener unas rutinas diarias y cómo llevar a cabo esas rutinas, ¿no? Entonces se caracterizan por ser unas personas muy constantes, tienen un don de la gratitud, porque pues son muy de, pues eso, ¿no?, de dar gracias a lo que les toca, bueno, pues en esa construcción que ellos hacen, porque tienen un don también de creatividad, ¿no?, y de, bueno, crear belleza, ¿no?, en su forma, pues también da gracias a aquello que puedan construir, ¿no?, y dar vida a lo que ellos pueden dar, ¿no? Son personas con disciplina y también establecen tendencia, pues también a establecer ciertos límites con las personas, ¿no? Y
Bueno, luego tenemos el elemento agua y filósofo, ¿no? Bueno, el elemento agua es un elemento es curioso porque este elemento agua, ¿qué quiere decir, no? Pues el agua, como sabéis, el elemento agua se escurre por todos los lados, discurre, haya nuevos caminos. Son personas generalmente con pensamiento muy profundo, muy de introspección, tienen tendencia a una soledad porque se meten tanto en su pensamiento y eso, pero luego también son personas que en su introspección buscan salidas a soluciones de problemas que pueden hallar, ¿no? Bueno, he puesto aquí empatía porque son personas que también escuchan, tienen ese don de escuchar a los demás, pero a veces son un poquito de estar solos, ¿no? En su mundo y tendencia a la soledad, ¿no? Entonces, como he dicho en todos, pues está bien hacer una introspección, pero no aislarte del mundo, ¿no? Tenemos que convivir, tenemos que estar todos con todos y compartir, ¿no? Eso de lo que somos, ¿no? Y entonces, generalmente, pues tienen una visión del mundo muy uniforme dentro de un conjunto, tienen muchas ganas de tener un conocimiento, ¿no? De las cosas. Bueno, pues tienen tendencia a tener, bueno, se les llama sabios, ¿no? O sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Porque aquello que van aprendiendo lo van experimentando y lo ponen en su vida a día y según lo que van aprendiendo, pues también lo van aplicando, ¿no? Y es un elemento donde te produce calma, ¿no? Es el que te transmite calma mental y más bien también, bueno, ese sosiego, ¿no? Que a veces nos falta un poquito de parar y de poner un poquito, pues eso, ¿no? El frenar la aceleración que tenemos hoy en día a día en la sociedad. Entonces, ¿cómo trabajo yo con los arquetipos y con los elementos? Para que se entienda un poco, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos y de arquetipos está relacionado con una emoción, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, y llevamos todo el día hablando sobre la energía que somos, y entonces, tanto cada uno de los arquetipos como cada uno de los elementos está relacionado con una emoción, y entonces, por ejemplo, el fuego es la alegría, ¿no? La tierra es la preocupación, el elemento metal es la tristeza, ¿no? Y el elemento agua es el miedo y la madera es la frustración o la ira. Bien, entonces, según de dónde hacemos las cosas, ¿no? De la energía que nosotros somos, ¿no? Y de dónde vamos dirigiendo nuestros proyectos, nuestras cosas, por ejemplo, hablando un poco de la libertad financiera y de la abundancia y todo eso, pues es muy importante desde dónde hacemos las cosas, ¿no? Entonces, si tú haces desde el miedo, pues vas a adquirir aquellos resultados porque lo estás proyectando desde el miedo, desde el elemento agua. O si eres una persona donde el elemento madera, ¿no? La frustración está aquí dirigida un poco a esas personas que buscan los objetivos y no les salen bien las cosas y se frustran, ¿no? Entonces, claro, si tú irradias esa frustración, esa rabia en tu día, pues eso también lo vas a reflejar en tu día a día, ¿no? Entonces, bueno, lo que me parece importante es que nos demos cuenta qué arquetipo somos, el predominante, y entonces también generalmente suele ser que uno es el predominante y tenemos dos ayudantes. Entonces, bueno, yo voy a poner mi caso, que bueno, yo trabajo bueno, en la comunidad que voy a crear próximamente en noviembre, donde que la gente sepa un poco su arquetipo y qué puede hacer por ello, ¿no? De nuestra día a día para saber un poco cómo focalizar nuestras necesidades y cómo poder estar mejor con nuestro cuerpo y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar todo esto? Pues una vez que sepamos cuál es nuestro arquetipo predominante y cuáles son los que están menos desarrollados, pues podemos estimular todo esto, pues porque están todos los elementos relacionados entre sí por unos canales energéticos, ¿sí? Que es la medicina tradicional china. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el elemento madera, que es el elemento pionero, pues tiene sus canales energéticos que los nutre, ¿sí? Entonces tenemos unos meridianos que nacen de los brazos,
que suben y otros que bajan, y de las piernas del tronco, de la cabeza a los pies y al revés, de los pies al tronco. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en nuestro cuerpo para esto a nivel energético? Pues podemos ir estimulando distintos puntos de acupuntura en nuestro cuerpo y poder ir desbloqueando todas aquellas tensiones que podamos sentir, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si una persona pionera que está totalmente estresada porque va queriendo buscar su foco en que quiero conseguir pues una venta muy importante y bueno, pues esa persona está estresada. Entonces, ¿qué pasa? Que pueda sentir pues cierta tensión en la cabeza o que pueda sentir tensión en la espalda o que no pueda dormir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues esa persona puede ser que necesite nutrir aquellos elementos que los tiene más bajitos, como puede ser, por ejemplo, el del miedo, el del elemento agua, que es el de la calma mental, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para que esa persona tenga más calma mental? Pues podemos ir trabajando distintos puntos de la medicina china, de los canales que tenemos a lo largo del cuerpo, e ir adquiriendo esa calma mental que vamos necesitando. Entonces, cada uno va a ir descubriendo, lo interesante de esto es que cada uno va a ir descubriendo cuáles son sus fortalezas, que es importante saber también, ¿no? De quién soy, ¿qué necesito también? Porque todo el mundo necesita saber cuál es su equilibrio, ¿no? Todo el mundo tenemos un equilibrio y no es en todos no es el mismo. ¿Y qué puedo hacer yo para que yo esté mejor, ¿no? Entonces, ahí lo que hablaba un poco de la responsabilidad es que cada uno hallemos una responsabilidad para que poder decir yo qué puedo hacer para estar mejor, ¿sí? Soy quien soy, pero puedo hacer algo por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues yo trabajo con los meridianos, como he dicho, muy interesante. A la vez esta relación con los elementos y los arquetipos y luego también, toda esta información que tenemos a nivel del cuerpo físico, que es materia, pero a nivel energético también, pues todo lo procesamos a nivel mental, que también es muy interesante. Y también tenemos los puntos energéticos, que son los chakras, que también los englobo porque, bueno, hago una simbiosis de lo que es la sintergética con la acupuntura. Y entonces lo que trabajo es tanto a nivel dolor, tanto físico, emocional y mental, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dejar aquí, os dejo por si tenéis intención del próximo comunidad que voy a lanzar en noviembre, de mujeres para poder, pues eso, ¿no? Tomar responsabilidad que os comentaba y poder vamos a ir trabajando distintas materias en la comunidad y ir un poco descubriendo quiénes somos y qué podemos hacer por nuestro cuerpo para poder liberar todos esos bloqueos que podemos sentir, ¿no? Y como he dicho, he partido de ahí pues que todo lo que tenemos en nuestro cuerpo está para nuestro bien y lo podemos utilizar para sentirnos mejor. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Entonces, como decía, que muchas veces lo que desconocemos es la herramienta que somos y entonces lo que hay que hacer es poquito focalizar y enseñar. Yo lo que quiero es que la gente sepa qué puede hacer y qué puede hacer con su cuerpo y poder encontrarse mejor, ¿sí? Va a ser dinámicas muy prácticas, donde la gente también va a experimentar y va a ser muy vivencial estas prácticas para que la gente luego lo pueda poner en práctica en su vida cotidiana, que también me parece muy importante que sea algo útil y que la gente lo pueda experimentar dentro de ellas mismas, ¿no? Es muy, bueno, esa es la parte de compartir que quería compartir con vosotros y si queréis, pues podríamos estimular ciertos puntos, que me queda algo de minutos, Amando, para poder... ¿Sí? Vale. Pues ya que estamos aquí tantas horas encima mirando el ordenador pues he pensado de transmitiros pequeños puntos que tenemos en la cara y en la cabeza para poder un poco liberar un poco los sentidos, ¿no? Tenemos la vista, el olfato, la boca y los oídos, ¿no? Entonces, a ver qué podemos hacer para poder liberar
un poco la tensión que estamos teniendo de tantas horas de ordenador y todo eso. Va a ser una cosa muy sencillita y si queréis, pues mira, vamos primero calentando un poco las manos. Como podéis ver, las manos es una herramienta muy útil que tenemos nosotros. Eso ya os explicaré, porque en realidad las manos es nuestra extensión de nuestro corazón, ¿sí? Es de donde nosotros nos podemos curar a nosotros mismos y a los demás, ¿vale? Calentamos un poco las manos. Hacemos así con las yemitas, golpeamos así un poquito con las uñas. Es importante también eso, ¿no? Tenemos que familiarizarnos un poco de nuestra sensibilidad, de los dedos, ¿eh? Bueno. Y ahora hacemos la oración, que es el gesto este de aquí. Proyectamos el dedo hacia así, a nuestro cuarto chakra aquí, que es, nos estamos dando amor a nosotros mismos y también hacia los demás. Es muy importante. ¿Sí? Unos segundos. Respiramos. Bueno, ahora vamos a poner, este es un mudra, mudra de síntesis, se juntan todos los dedos así. ¿Sí? ¿Me veis bien? Vale. Bien, pues vamos a empezar con los ojos, ¿sí? Tenemos aquí, al lado de las cejas, el 1 de vejiga, ¿sí? Vamos a ir a la esquina de la ceja. Golpeteos así, en la ceja, donde van golpeando las yemitas de los dedos, poniendo intención de nuestros puntos. Sí, vamos liberando esta tensión en la vista que estamos generando. Ordenador. Bien, ahora vamos a bajar debajo del ojo, aquí. Aquí tenemos 1 de estómago, el meridiano 1 de estómago. Bueno, tenemos muchísimos puntos por el cuerpo, que no nos va a dar tiempo a dar todos, pero vale. Bien. Bien. Ahora vamos a ir a las esquinas de la nariz, ¿sí? Y ahora vamos a hacer encima del labio superior, aquí. Este es muy importante, este punto, porque es el final del meridiano que nos viene por detrás. Es el punto meridiano donde nos da energía, ¿sí? Luego tenemos otro aquí de abajo, que este es el inverso, este es el que nos viene por delante. Y esto es un poco como las dos caras de una moneda, ¿sí? Estamos estimulando la espalda y el tronco a la vez, ¿sí? Bueno, vamos a coger los dedos así y vamos a poner en las orejas, así, estimula, así, frótate las orejas. Bueno, ahora vais a escuchar mejor. Y bien, y por último vamos a estimular 3 puntos en la cabeza, ¿eh?
Vamos a empezar por la parte de atrás, en la nuca. Esta es la parte más primitiva que tenemos en el cerebro, ¿sí? Pero también donde más se bloquea, en la nuca. Es el cuello de botella que tenemos, ¿sí? Y así vamos a liberar, damos golpeteos igual en la nuca. En el costado, encima de la oreja. Tenéis que sentir, el golpeteo tiene que sentirse, ¿sí? Y luego en la frente. Bien. Bien. Y por último, aquí, aquí y aquí. Esta es una reafirmación de identidad que te va a dar mucho autocariño. Importante. Bueno, ha sido mi pincelada de hoy. Y bueno, y como esto, hay que agradecer otra vez la oración de amor, de cariño. Gracias por estar aquí, por acompañarme, por escucharme. Espero bueno, que se pueden aprender muchas cosas y que podemos hacer uso de todo aquello que tenemos y que a veces lo desconocemos. Entonces, eso es lo que yo quiero dar la oportunidad, que la gente conozca lo que puede hacer con su cuerpo y poder liberar todo eso que sentimos. Muchas gracias a Eli Urselay aquí en este Congreso de Liga Internacional de Líderes. Fantástica ponencia con este tema de la medicina china tradicional, ¿verdad? Qué importante conocer todos estos puntos energéticos y reconocer también hay que muchos, Amado, hay muchos. No, me imagino, o sea, solamente es una muestra, claro que en media hora es una muestra, es un botón.